Buenos días. En el Evangelio seguimos con las recomendaciones que el Señor da a los apóstoles en su misión apostólica. Como ya hemos hablado en estos días pasados, en toda esta semana, quería fijarme en la primera lectura que estamos viendo, la historia del Génesis, desde Abraham, Isaac, Jacob, y llegamos ahora en turno pues a José, la historia de José, que como sabéis, pues por envidia fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes, después de que Rubén pues les convenciera de no matar a su hermano. Bueno, la historia realmente es la historia de un comportamiento realmente deleznable de los hermanos con José. Ni la sangre siquiera les permitió tener un mínimo de consideración con él, todo lo contrario, querían acabar con él, al final le vendieron como esclavo. Y el bueno de José pues llegó a Egipto, ahí pues tuvo también su afer, le condenaron injustamente de algo que él no cometió, todo lo contrario, fue a la cárcel, pero el Señor estaba con él y todo lo que José tocaba, todo florecía. Y tanto es así que fue capaz de interpretar unos sueños que tuvo el faraón, le hizo administrador de todo Egipto y se convirtió pues una persona muy importante, el más influyente de Egipto después del faraón, administrador de todo el territorio, de todo el imperio del faraón. Bueno, y aquí que es capaz, pues en sueño interpretó que venía una gran sequía y entonces pues los egipcios hicieron acopio de grano en los momentos de bonanza y cuando todos los países circundantes tenían una gran hambruna, pues todos acudieron a Egipto a comprar trigo porque tenían en abundancia. Y llegaron también los hijos de Jacob. José en principio actúa con un poco de astucia, con un cierto rencor, no se da a conocer, les hace la faena de decir que bueno, pues que tienen que dejar al pequeño ahí, que si no les encarcelaría, en fin. El caso es que vuelven, José pregunta por su padre Jacob, y llega un momento en que ya no puede contenerse y se echa a llorar. Manda a todos de la cortesanos que le dejen solos para que no le vean su llanto ni conozcan la verdad de su procedencia y se echa a llorar. Y entonces se da a conocer. Los hermanos quedan muy atemorizados, diciendo, bueno, este ahora se va a vengar de nosotros. Pero José no hace así, sino que ciertamente lo que dice es lo siguiente. Dice, soy José, vuestro hermano, en que vendisteis a los egipcios. Pero ahora no os preocupéis, ni os pesa en haber vendido aquí, pues para preservar la vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, fijaos, a veces tenemos que tener confianza en el Señor. No es que Dios ciertamente quisiera que sus hermanos se portaran de esta manera tan impresentable con José, ni muchísimo menos. El Señor no puede aprobar esto, Dios no puede aprobar este comportamiento, ni muchísimo menos. Pero Dios escribe derecho con reglones torcidos. El Señor sí que le protege, sí que hace fecundas todas las cosas que Él toca, sí que hace que a pesar de esta injusticia, pues fijaos, José se hace un hombre importante y además es el instrumento para que Jacob y su pueblo, el escogido, no se muera de hambre, sino para que Jacob, los descendientes de Jacob, salgan adelante de toda esta hambruna, que como digo, se desencadenó en todo el mundo conocido en aquel entonces. Bueno, tanto es así que los israelitas, los descendientes de Jacob, se instalan en Egipto y ahí permanecen largos años hasta que tiene lugar la liberación a través de Moisés. Bueno, veis, así hace Dios las cosas. La providencia divina actúa de esa manera. Es decir, no podemos achacar a Dios el mal que se produce. ¿Y Dios por qué no actúa? Dios tiene sus planes. Dios respeta nuestra libertad para el bien y también para el mal. Dios nos deja que actuemos mal. Respeta nuestra libertad. Si no, no seríamos libres. Si Dios nos dejara actuar en hacer el mal, no seríamos libres. Dios respeta nuestra libertad, se la toma muy en serio y por tanto Dios permite que hagamos el mal.
Pero eso no es la última palabra. Luego Dios es capaz de todo el mal reconducirlo hacia el bien. Y la libertad al final es como si Dios, manejando la libertad de los hombres, perdón, más que manejarla, diría que no os preocupéis, que es que tengo la garganta seca. Pero en fin, pero que no es que Dios, que sencillamente nos deja ser libres, pero en su providencia amorosa va tejiendo de tal manera las libertades humanas que de los males saca también grandes bienes. Y al final todo redunda para bien. Por eso, nunca nos animemos ante el mal en el mundo, cuando veamos que las cosas se ponen feas. ¿Y por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no hace nada? Dios hace muchísimo. Pasará el tiempo y veremos cómo todo ese entrelazón entre el bien y el mal, entre acciones nobles y acciones deleznables, entre la bondad y el pecado, entre el egoísmo y la vileza, todo eso se va entrelazando de tal manera que al final el mundo se dirige siempre hacia su fin, que no es otro sino el Señor ha escogido y elegir desde toda la eternidad. Por tanto, esta es la providencia divina. Por tanto, no caigamos en una especie como de servilismo. No pensemos que Dios hace todo y que somos marionetas a su antojo. No, insisto, Dios respeta nuestra libertad. La providencia cuenta con nuestra libertad, buena y mala, con nuestra libertad para el bien y para el mal. Pero al final Dios es el Señor de la historia y al final todo se recapitulará en Cristo, Jesucristo nuestro Señor. Por eso, confianza en el Señor, que el mal nunca tendrá la última palabra y el mal al final se convertirá en ocasión para que surja de ahí muchos bienes. Seguimos pidiendo por Damaso, Juliana, Nicolás, Víctor, José Antonio, María Jesús, Ángel, María, Conchita, Concha, Luis, Gema, Victoria, Marta, María, Rosa, Luis, José Antonio, Alejandro, Paco, Vela, Adrián, Clara, Cristina, Carmen Álvarez, Pedro, Adriana, Clementina, Angelito, Esther, Berta, María, Noelia, Eliseo, Fanny, Arancha, Antonio, Alfredo, Manuela, Raúl, Ángel, Pedro, Gregorio, Alonso, Esperanza, Ana Patricia, Gema, Ignacio, María Ignacia, Luis, María, Javier, Paco, Juan José, Piedad, Pilar, Estrella, Marta, Carla, Iván, Gabriel, Lucía, Sofía, Juan, Miconchi, Jesusa, Juan Ramón, Pedro, Mercheno, Patricia, Mayún, Rosa Mari, Juanjo, Miguel Ángel, Lourdes, y seguimos pidiendo por Alberto. Que tengáis un feliz día y que Dios os bendiga.